Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a darle continuación, vamos a poner una segunda parte del video sobre las preguntas que nos están haciendo acerca de diabetes. Entonces, fueron muchas preguntas, por eso hacemos esta segunda parte. Así que hoy estamos con Adri nuevamente. Adri, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Ariel, buenos días. Pues primero, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría pedirles que le den una manita arriba, like a este video si les gusta y que se suscriban al canal y evidentemente que lo compartan para que más personas puedan acceder a esta información. Y la primera pregunta, la verdad es que es una pregunta que nos han hecho muchísimo en nuestra trayectoria como médicos y queremos de cierta forma empezar con ella porque también tratamos de romper un poco ahí el mito. La primera pregunta nos las hizo Iván Morales y ¿es cierto que un susto o una impresión muy fuerte te puede dar diabetes? Y esta respuesta tajantemente es no. Realmente no. Bien. Hay una situación muy importante que hay que aclarar. Ningún susto, por muy fuerte que sea, te va a generar que tengas diabetes. No, no, definitivamente no, chicos. Yo sé que en su momento me van a decir, bueno, pero es que yo me espanté, me asusté y en ese momento vieron que se me subió mi azúcar y me puse mal. Y yo, sí es posible que se suba el azúcar, pero no da diabetes. Eso no significa que da diabetes. Porque las impresiones fuertes lo único que van a hacer es elevar, ¿sale? En este caso una parte del cuerpo que se llaman hormonas. Estas hormonas van a trabajar precisamente con el azúcar que está presente en nuestro cuerpo y eventualmente esto va a subir. Entonces ya eran diabéticos, no lo sabían porque como no se siente nada, entonces, bueno, esto lo único que hace es evidenciar que realmente ya eran diabéticos, pero pues no, no lo sabían. Entonces, abusados, no, 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 no. Los sustos no lo provocan de ningún modo, ¿sale? Pero sí lo evidencia, que eso es importante. Y la siguiente pregunta, también nos hizo Iván Morales, dice, ¿la diabetes es genética? ¿Tiene que ver que sea genética? Es la verdad una muy buena pregunta porque muchas personas creemos que la diabetes se hereda, ¿no? Si mi mamá, mi abuelita fue diabética, yo voy a ser diabética por herencia. Y la verdad es que la diabetes sí tiene cierto componente genético que podría estar implicado, pero el componente genético es una parte muy pequeñita con respecto a otros factores que intervienen. Es mucho más probable que yo sea diabética si mi familia es diabética, sobre todo en primer lugar por el tipo de alimentación. No, creo que eso es algo muy importante. Si yo estoy acostumbrada, porque desde chiquita me han dado alimentos que tienen un alto aporte de azúcares, pues entonces yo a lo largo de mi vida voy a aprender a comer así. ¿No? Y entonces al final, después de unos años, voy a desarrollar sobrepeso, obesidad y después diabetes. Y no tiene que ver tanto con la parte genética, tiene más que ver con los usos, costumbres, los alimentos que comemos y cómo nuestra familia, de cierta forma, también nos involucra en estos hábitos que podrían ser no adecuados o no lo mejor para nosotros. No es mucho, mucho más frecuente que una familia que tiene muy poca actividad física y muy malos hábitos alimenticios tengan diabetes. Ahora, hay algo que sí es muy importante que me gustaría marcar, que sí existe una probabilidad de que si ustedes tienen familia diabética, sobre todo de línea materna, es decir, mamá, abuelita, tatarabuelita, tías, hermanas, pues que también se desarrolla diabetes, pero se asocia más a esta situación de hábitos y depósito de tejido adiposo, de grasa, por así decirlo, en el cuerpo, y no realmente tanto a la parte genética. La parte genética es un pequeño componente. Y nuestra siguiente pregunta es también de Iván Morales y él nos pregunta ¿qué factores son entonces los que influyen en la diabetes mellitus? Ok, bueno, recuerden esto es muy importante. Uno, mala alimentación. Siempre recalcamos esa parte porque ya hablamos de índice glucémico, o sea, ya hablamos del índice que tiene, de la cantidad de azúcar, perdón, que tiene las comidas. Entonces, no olviden revisar el video anterior, ¿ok? Si es que tienen dudas sobre eso. Entonces, es importante que vean que hay comidas que tienen mayor cantidad de azúcares que otras. Entonces, no vayan a olvidar que esa mala alimentación es siempre el factor, uno de los factores más importantes. Dos, el sedentarismo. No olviden,
realizar actividad física no tiene por qué ser un martirio, al contrario, disfrútenlo. Salir a correr 20 minutos al día no es algo complicado. Yo sé que muchas veces nuestras actividades nos reducen a veces el tiempo, pero si a lo mejor en el momento en el que está pasando, no sé, la novela o está pasando otra, ¿cómo se llama? Algún programa de televisión, bueno, podemos levantarnos, hacer unas cuantas sentadillas, levantarnos, caminar. Es muy importante que la actividad física siempre esté presente. Entonces, ese es el segundo elemento importante. Entonces, alimentación, ejercicio, ¿sale? Son los factores principales que si no se ataca ahí, es factores que nos pueden conllevar a la diabetes, ¿sale? Y un elemento muy importante, recuerden que el sobrepeso, pero el sobrepeso, vigílenlo muy bien porque, pues obviamente los primeros dos factores son determinantes para llegar a esa parte del sobrepeso, ¿ok? Que eso es lo que más tratamos de recalcar. Bien, y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la diabetes tipo 2? Ok, esta pregunta es muy importante porque en antaño, hace un tiempo, se pensaba que si las personas teníamos, orinábamos mucho, bajábamos de peso, comíamos mucho, entonces teníamos diabetes. Pero hay muchísimas personas que tienen diabetes y no lo saben porque no presentan estos síntomas, porque no se sienten mal, porque no van mucho al baño, porque no toman mucha agua. Entonces, estos no son confiables para decir que si los tienes, tienes diabetes y si no los tienes, no tienes diabetes. No. La única forma en la que podemos saber si una persona es diabética o no es a través de estudios que se hacen en la sangre de la persona. Estos estudios son principalmente de tres tipos o tres criterios diagnósticos. Uno es una hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un estudio en el cual se extrae una pequeña porción de la sangre y se evalúa y se ve qué porcentaje de esta hemoglobina, que es una proteína que tenemos en la sangre todos, tiene pegado azúcar. Entonces dicen, pues mira, tu hemoglobina, la que tiene azúcar es este porcentaje. Y decimos si ese nivel es normal o no es normal. Lo normal es que se encuentre por debajo de 5.7, pero para ser diabético tiene que estar por arriba de 6.5. Entonces, ese es el primer estudio. El segundo es con simplemente una gotita de sangre que se puede poner en un glucómetro en ayuno y ver qué tan alto está tu nivel de azúcar sin que hayas comido en al menos 8 horas. Si el nivel está por arriba de 126, también pensamos que puede ser diabético. Y si tú te tomas tu azúcar en cualquier momento del día y está por arriba de 200, entonces también pensamos que puedes ser diabético. Ahora, estos tres son criterios diagnósticos para diabetes, pero no son, podríamos decir, no son 100% definitivos. El mejor criterio para de verdad evaluar si una persona es diabética o no es un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, en el cual te dan un botecito con agua con azúcar, 75 gramos de azúcar, te lo tomas y van a estar midiendo en la sangre cuál es tu nivel de azúcar por al menos 2 horas. Y después de esas 2 horas ven cómo funcionó, bueno, más bien cómo tu cuerpo metabolizó el azúcar que te dieron, ¿no? Y después de ese tiempo te dicen si tuviste o tienes alteraciones o es completamente normal. Entonces, lo ideal es que siempre se conjunten los estudios para poder llegar a un diagnóstico. Pero la única forma de saberlo siempre va a ser con estudios de sangre. Entonces, por eso queremos hacer muchísimo hincapié en que se hagan estudios regularmente, al menos una vez al año, de cómo está su química sanguínea, su biometría hemática, para ver que pues al menos todo anda bien en cuanto a estos temas de glucosa, de azúcar en la sangre. Nuestra siguiente pregunta nos la brindó Angelina Rueda y ella pregunta, ¿qué es la resistencia a la insulina? Me gustaría aclarar que una pequeña porción de la explicación viene en el primer video, entonces para que lo vean también si tienen algunas dudas y pues Ariel nos va a ayudar con esta información. Ok, bueno, miren, lo más importante que hay que entender es que la insulina siempre es un producto normal de nuestro cuerpo, es natural, todo lo hacemos nosotros. Ahora, la insulina, ¿sale? En el video lo explicábamos que era como una llave. ¿Por qué como una llave? Bueno, porque las hormonas, técnicamente hablando, sobre todo la insulina,
lo que permite es que nuestro cuerpo absorba y utilice de forma adecuada, ¿sale? A la glucosa, en este caso los azúcares. Ahora, lo más importante es que a veces esta insulina, como se produce, no se hace de la forma más adecuada y a veces ya no llega a impactar en el lugar donde tiene que hacerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, cuando esta insulina no es captada de forma adecuada por nuestro cuerpo, entonces el azúcar que queda ahí trata de entrar a nuestras células y no puede entrar. Entonces, ¿esto qué lo produce? Las grandes cantidades de grasa, ¿sale? De hecho, nuestro cuerpo cuando tiene esta situación de sobrepeso, sobre todo con respecto a la grasa, genera, ¿sale? Que haya mucha insulina disponible, pero que esa insulina sigue siendo inefectiva. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen esos datos. Un dato muy interesante es un cambio de coloración en el cuello, un cambio de coloración en los pliegues, sobre todo en sus codos, en sus axilas. Verifiquen, ¿sale? Porque a veces puede pasar desapercibido. Entonces, siempre que una persona tiene sobrepeso y que verifiquen que tiene pues estas líneas que pueden ser como pardas o un poquito oscuras, ¿sale? Ahí es un pequeño dato que puede decirles que están teniendo estos problemas con la insulina. Entonces es importante que acudan a consulta en cuanto vean estos datos. Bien, y la siguiente pregunta la hizo Ackerman R. Bueno, Ackerman. Dice, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Sí. Aquí me gustaría agregar que tenemos que recordar que el azúcar alta en la sangre tiene muchísimas repercusiones. Hay complicaciones que son como más frecuentes, pero es un poco difícil decir cuáles son todas las complicaciones de la diabetes porque a cada persona le afecta de manera distinta. Y también están muy, muy asociadas a qué tan altos han sido los niveles de azúcar en la sangre para decir qué tipo de complicaciones se pueden presentar. Pero las complicaciones más frecuentes están en función a afectar a tres órganos principales. La primera es la retina del ojo, la segunda son los riñones y la tercera son los nervios del cuerpo. Entonces, esas serían las tres más importantes. Sin embargo, no quiere decir que no afecte a otra enorme cantidad de tejidos. Una de ellas es el sistema inmunológico. Las personas que son diabéticas normalmente no tienen un sistema de defensa tan bueno como las personas que pues, son completamente sanas. En la piel, por ejemplo, también tienen problemas cutáneos y en otros órganos y en otros tejidos. Entonces, son muchas, son varias y las principales son estas tres que les comento. Muy bien, y la última pregunta también nos las hizo Ackerman R. Y él dice, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, aquí hay que mencionar que está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y un tipo de diabetes que le llamamos diabetes tipo MODI. En el caso de la diabetes tipo 1, hay que recordar que esto normalmente se da por un daño específicamente al páncreas, que puede ser por infecciones, pueden ser autoinmunitarias, ¿sale? Normalmente siempre se presentan en personas jóvenes, normalmente, aunque no son exclusivos. En la diabetes tipo 2 estamos hablando que es un tipo de diabetes en la cual la insulina no se está produciendo de forma adecuada y estamos sobreexcediendo la cantidad de azúcar que podemos tolerar. Entonces, bueno, aquí se genera este problema. En la diabetes gestacional solamente se van a generar elevaciones de la glucosa, pero cuando estamos en periodo, bueno, cuando están embarazadas. Entonces, ahí en ese periodo se eleva el azúcar por encima de los niveles permitidos y entonces ahí también hay que estarlo tratando, pero en el momento en el que pues literalmente se obtiene el producto, es decir, nace el bebé, bueno, esto se termina entre comillas. Hay que estar vigilando, sale que este padecimiento no continúe posteriormente al embarazo. Y en el caso de la tipo MODI es un tipo de diabetes tipo 2, ¿sale? Que en este caso también afecta la situación de la insulina, pero afecta más hacia la situación de las personas jóvenes. De hecho, por sus siglas en inglés, por eso se le llama este tipo MODI. Entonces, esos son los tipos de diabetes que hay de manera general. De hecho, hay mucho que hablar de ello, pero en general, esa es como la clasificación que se utiliza.
Pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Queremos agradecerles muchísimo sus preguntas. Esperamos haberlas resuelto de manera efectiva y sobre todo que tengan todavía un poco más de curiosidad para seguirnos preguntando cosas. Lo pueden dejar aquí sus preguntas debajo del video. Y lo más importante es que no se pierdan nuestro siguiente video en el cual vamos a abordar el tema de vacunación en COVID. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Puedo combinar vacunas? Entonces, no se lo pierdan. Así que no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, pueden dejar más preguntas, ¿sale? Pueden sugerirnos temas incluso que quieran saber. Es muy importante su opinión para nosotros. Así que nos vemos en la próxima y no olviden que esto es Explicando Conciencia, donde puedes liberar tu curiosidad.